El doctor Ricardo Velázquez, ustedes lo conocen, es abogado constitucionalista, panelista nacional e internacional, es flamante, bueno, también embajador de la paz, en fin. En fin, ¿quién no conoce al doctor Ricardo Velázquez? Doctor Velázquez, usted ha participado en este proceso de selección que se ha llevado a cabo en el Congreso de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Usted puede decirnos cómo ha sido este proceso de selección y quiénes están quedando y realmente cuál es su sentir, ¿no? Porque nosotros tenemos una perspectiva y bueno, queremos saber, por favor, que nos diga. Bueno, Mercedes, efectivamente, yo estuve en el proceso ya el día lunes en horas de la tarde. La comisión especial que está a cargo precisamente de la selección de candidatos ha emitido su informe a la Junta Directiva del Congreso de la República, y seguramente en los próximos días o la próxima semana que se va a reunir el Congreso van a agendar la fecha del pleno que va a decidir si los 6 candidatos serán pues elegidos con el voto mayoritario, con un mínimo de 87 votos, ¿no? Me preguntabas cuál es mi sentir. Obviamente no me siento derrotado, pero sí, digamos, un poco molesto por la forma como se ha conducido este proceso. Nosotros, quienes hablan, y otro grupo de colegas, presentamos una reconsideración de las entrevistas y bueno, lamentablemente la soberbia les ganó a todos los miembros de la comisión. Se consideran intocables, que no fallan en nada, al grado de que no aceptaron ninguna reconsideración. En otras palabras, declararon improcedente. Y lo triste de todo esto, y lo lamentable, mejor dicho, es que cada una de las resoluciones tiene la misma motivación, como si todos hubiéramos pedido y hubiéramos tenido los mismos argumentos. Es decir, se ha violado el principio y derecho del debido proceso, lo que significa que ni siquiera han tenido argumentos para fundamentar cada una de sus resoluciones, lo que significa que obviamente solamente ellos escuchan cuando les interesa, cuando buscan favorecer a alguien. Ya te comenté que en el primer tramo de este proceso fue primero las tachas que planteaban los ciudadanos. Resulta que muchos o algunos fueron tachados por los ciudadanos y bueno, cada uno de estas personas que fueron tachadas y observadas por la ciudadanía levantaron sus observaciones. La comisión evaluó y algunos de ellos fueron retirados del proceso y ellos pidieron su reconsideración, y qué casualidad que a estas personas sí les admitieron su reconsideración. Después viene el periodo de las evaluaciones psicométricas y psicológicas. Ahí todos, no hubo problema con nadie, y enseguida viene la entrevista personal. Claro, como este grupo de personas que ya habían sido favorecidos anteriormente no les han afectado en absoluto en sus derechos, digamos, de transparencia del proceso, entonces, claro, los que pedimos, digamos, una reconsideración, bueno, ellos se vieron obligados a dar trámite a estas reconsideraciones. Sin embargo, fue un saludo a la bandera, prácticamente una burla, porque no hay sustento alguno para que no hayan revisado. Y más aún hay un informe de una institución extranjera, norteamericana, de una institución internacional veedora en la selección de magistrados de altos cargos, donde sostiene que en una evaluación rigurosa
notaron que a algunos candidatos les daban más tiempo, incluso hasta más de una hora, y a otros menos, es decir, 40 minutos. A unos les preguntaban temas constitucionales y a otros temas personales, ¿no? De tal forma, obviamente no se ha seguido un patrón, no ha habido criterios básicos y elementales sobre el cual se debería haber llevado este proceso. De tal forma han habido quienes han sido favorecidos y quienes hemos sido perjudicados. Yo, para ser honesto, sincero, no estoy aquí respirando por la herida, porque yo soy un buen perdedor, pero en la medida que las cosas sean transparentes, en las medidas que las cosas sean justas, en las medidas que el proceso sea claro, y eso no ha ocurrido. Y cuando ello no es así, pues es legítimo que alcemos nuestra voz de protesta, expresemos nuestra indignación. Y por eso no es casual que muchas instituciones en diferentes medios de comunicación el día domingo hayan sacado un pronunciamiento firmado por 150 instituciones. Además, ya se están empezando a pronunciar un conjunto de personalidades y además instando a que el Pleno del Congreso no se preste a legitimar estas irregularidades. Y no porque yo lo diga, no porque yo haya participado en este proceso, sino porque ahí están los videos. La ciudadanía ha tenido la posibilidad, o tiene incluso ahora mismo, de corroborar lo que le digo, ¿no? Es decir, verificar, comparar, escuchar y sacar sus propias conclusiones. Yo te comentaba en la entrevista pasada de que de los 6 candidatos que han pasado a la siguiente fase, solamente 3 tienen especialidad en Derecho Constitucional. Sí, dos. ¿Sí? El resto no lo tiene. Y eso es lamentable, porque obviamente el primer requisito, la primera exigencia debe ser el de ser especialista en Derecho Constitucional. Que después tengan estudios complementarios en otras áreas del derecho o en otras áreas del conocimiento, en buena hora. Pero primero constitucional, ¿no? Pero eso no está ocurriendo. Doctor, es decir, no tienen ninguna maestría, doctor Velázquez, es decir, quiere decir que no tienen maestría, ni siquiera tienen el magíster, no tienen el título, no tienen doctorado en Derecho Constitucional. Es probable que tengan maestría en otras áreas, pero no en constitucional. Solamente 2 tienen maestría en constitucional. Y eso no es correcto. Eso significa que ha primado otras cosas, más no así la evaluación técnica profesional, tampoco la trayectoria, ¿no? Tampoco criterios éticos. A mí me quiere descalificar uno de los miembros de este comité o de esta comisión, diciendo que por no haber puesto en mi informe ante la Contraloría que yo fui fundador de 2 empresas que hace muchos años participé en su fundación, pero después nunca más nos reunimos y no sé de la existencia de esas empresas, que dado los años transcurridos me puedo haber olvidado, como desde luego me olvidé. Dice que no tengo autoridad ética. ¿Se imagina? O sea, criterios absurdos con la finalidad de ¿qué? De sacarnos del camino y obviamente favorecer a otro. ¿Por qué no son exigentes con quienes, por ejemplo, han tenido problemas, por ejemplo, administrativos, y que se salvaron en este caso porque hubo una prescripción del proceso? Es decir, se favorecieron porque expiró en el tiempo. ¿Por qué aquellas personas que han sido tachadas? ¿Por qué aquellas personas que sí han tenido deudas con la SUNAT sí les favorecen? ¿Por qué con ellos no hay observaciones de carácter ética, entre comillas? ¿Por qué ellos que no tienen doctorado? Deudas con la SUNAT, deudas con el Estado, doctora. Deudas con el Estado, estamos hablando con el Estado. Y que a última hora... A los que no tienen maestría. Y que a última hora... Y usted que es panelista,
perdón que le diga, doctor, usted que es conferencista nacional, internacional, catedrático, autor de libros que me consta como abogada y los he leído, que realmente se nota que tiene un bagaje bastante amplio y cultural en constitucional, es que tenga yo un grado de amistad, usted es un panelista como la mayoría que tengo, ¿no? Acá en el programa, entonces digo de una manera imparcial, pues reconozco su trayectoria, aparte de haber tenido, de ser una persona embajador de la paz, y así, ¿no? Es decir, y vemos que han habido personas, al igual que usted, que tienen un currículum muy amplio, pero seguramente ustedes no tienen el amiguismo, pues, que tienen Es cierto. algunos. O sea, eso es lo que... O sea, Y lo que pasa es que ustedes no tienen padrino. Entonces, el que no tiene padrino, lamentablemente, en el tema del Estado, no así es. consigue pues estar en estos puestos tan altos. Y algo que conversaba yo el día de ayer con el doctor Manuel Bermúdez, que me decía a razón de otro también conferencista internacional, abogado constitucionalista, me decía de que él ha sido muy maltratado, ¿no? Me hablaba de uno de ellos, porque reconoce que conferencista internacional, que ahorita no me acuerdo su nombre, no, también ha Carlos sido, Vázquez, y por eso es que se desincentiva. Sí, claro, de él, del doctor. Disculpe, me había equivocado. Y que se desincentiva, pues, que estas personas son de tan alto nivel sean candidatos. Entonces, ¿quiénes postulan? Los que tienen amigos. Entonces, por eso es que tú llegas a ciertos lugares del Estado, me imagino como al Jurado Nacional de Elecciones, y sin pica pica los que les digo, por favor, ¿no? Que son, pues, y que candidatean el sobrino de que está en la presidencia del país, candidatean un partido importante, ¿no? Esfuerzo importante, el Estado, primo de uno que es investigado por narcotráfico, es así, pues, ¿no? Es así. claro. Entonces, el que no sea madrina, como en mi caso, yo candidaté al Jurado Nacional de Elecciones y todo el mundo decía, Mercedes, ¿en qué te ayudo? En nada. Porque yo sola, y hasta ahora estoy pagando, por supuesto, mi deuda, por eso no, yo misma. Entonces, iba sola. Y la gente que me conoce iba sola, y mi campaña ha sido honesta y ha sido sola. No me apadriné con nadie para que mi voto no sea empeñado. Pero pues que aquel que salió tenga pues esa holgura de poder hacer ese voto en forma imparcial. En fin, Ujú. y en estos Y además, señores que ahora están en el además, TC, también no empeñen su voto, ¿no? Porque es empeñar su voto, como yo decía, mi voto a un voto no empeñado, a la corrupción, a las mafias. Y cuando yo dije eso, doctor Ricardo Velázquez, en esta conferencia, los que hacíamos los candidatos al Jurado Nacional en el Auditorio León Barandegán, algunos se sintieron aludidos. Dijo, yo no sé por qué la doctora Morocho habla de organizaciones criminales, y yo no sé por qué habla la doctora Morocho de amiguismos, de compadrazgos. Y yo le digo, pero ¿por qué se exalta a quienes, o sea, solamente se exalta a alguien? Porque si alguien me habla de organización criminal, yo no voy a voltear. Si alguien me habla de amiguismo, yo no volteo. Si alguien habla de que mi voto va a ser empeñado, yo tampoco me siento aludida, porque no lo hago. Pero algunos se sienten muy aludidos cuando tú le dices que tienes padrino, tienes madrina, empeñas tu voto. Y eso es lo que quieren, pues. O sea, realmente ese es el tema. Para eso se prestan y además, muchos de los que están en el Congreso. y además, las preguntas, algunas preguntas que nos hacían, pues muchas veces no tenían sentido, pero igual estamos en la obligación de contestarlo y obviamente darle un contenido virando hacia el derecho constitucional, ¿no? Pero esas cosas han pasado y creo que hay que corregirlo. Por eso es importante que el Pleno del Congreso pues haga eco a esa invocación de las instituciones, de la población, de una serie de personalidades y se ponga a revisar minuciosamente lo que ha pasado con esta comisión. Y pues Y que sea obviamente, una al menos en ese tiempo. así es, Porque es, ya que no se ponen de acuerdo con el Ejecutivo, ya que están peleando todo el día, ya que están favoreciendo a todos los que han robado en toda la pandemia, ya saben ustedes a quienes me refiero, a todos los que están implicados en Odebrecht, a todos los que deberían estar en este momento siendo sancionados, esos de la lista del Vacunagate, etcétera, etcétera. Entonces, a todos ellos, entonces háganse una,
y no, pues no sé qué ustedes como el Congreso que eligieron, al parecer, algunos que podrían integrar, si vamos a hacer el supuesto caso negado, vamos a hablar así porque, o sea, que hay que hablar así, en clave Morse, lamentablemente, en este país, ¿no? Porque no se sientan afectados. Entonces, aquellos que podrían estar en el TC ahora y que no tienen maestría en Derecho Constitucional, que al parecer tienen padrinos, que al parecer los han ayudado en sus notitas, y quienes son esa comisión del Congreso que debería ser los más entendidos en Derecho Constitucional, no lo han hecho. Entonces, lógicamente, si no eligen los más adecuados, pues van a elegir a quién van a elegir, ¿no? Entonces ya no sabemos realmente. Entonces, señores del Congreso, no se desacrediten más de lo que ya están, o sea, ya suficiente tenemos con todo lo que está pasando, como para que ustedes elijan al máximo intérprete de la Constitución, que son los integrantes del TC, elijan pues a los que ustedes tengan a criterio. Ya sabemos que en el Congreso están los que no tienen criterio, la mayoría, por supuesto hay honrosas excepciones, ¿no? Que siempre salen y siempre conocemos, pero pareciera que nosotros los peruanos elegimos a los que no tienen criterio. Es decir, a los representantes deberíamos elegir a los que tienen más criterio, ¿no? A aquellos que tienen empatía, aquellos que se supone que deben de llevar a los mejores, al menos al Tribunal Constitucional. ¿Se han tardado tanto en la elección para elegir? Ahora no sabemos si el proceso va a concluir o va a abortar. Esa es la pura verdad. Con todas las cosas que están empezando a salir de los candidatos, obviamente todo puede pasar, de tal forma que esto nos debe llevar a la reflexión que las cosas no se pueden hacer al caballazo, que no se pueden hacer de forma apresurada, hay que hacer con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucho amor a la nación, y eso es lamentablemente lo que está faltando. En un momento que necesitamos un tribunal constitucional, pero debidamente integrado. Doctor Ricardo Velázquez, le agradecemos mucho. Quisiera que nos mantenga informados sobre ese tema que es tan importante y que solo gente valiente como usted y que dignifica lo que viene a ser la labor de un abogado, de aquel que busca justicia y sobre todo alguien que con su trayectoria nos lo puede decir, pues usted tiene la interés a decirlo. Yo creo que quien habla con la verdad, pues tiene que decirlo para que la ciudadanía lo sepa, porque no, pues esto no se puede estar dando. Doctor Velázquez, muy buenas noches. Muchas gracias. Mercedes, hasta luego. Buenas noches.